Hola, 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 fans de Pokémon, de GCC Pokémon Pocket o Pokémon TCG Pocket, que siempre me trago cuando digo. ¿Qué tal esa comunidad, esos dos genios maravillosos que tengo, Tarzeta y Toxic SSJ, y mucha gente que está participando en el Discord? Ya sabéis que hemos puesto la descarga anticipada, que podéis descargarla, tenéis en el canal eso, que estamos preparando cositas como lo que sería un torneo. Vamos a hacer lo que son partidas con jugadores para sacarlas en el canal. Si quieres salir en el canal, echate una partida y dame una paliza, pues entra en el Discord y apúntate que tenemos un apartado exclusivo para ello. Y hoy vamos y haremos un torneo, ¿vale? Intentaremos hacer una liga de Pokémon. Ahí lo dejo. Y hoy vamos a hablar de lo que es una entrevista. Se ha hecho una entrevista a los desarrolladores, creatures, o sea, a los desarrolladores del próximo pelotazo. Hemos entrevistado, bueno, se ha entrevistado, porque la entrevista no es nuestra, hay que decirlo. Decimos de dónde son las fuentes, en este caso de Medistation. Y en este caso, pues una entrevista a Ryo Tsuchiyama. A Ryo Tsujikawa, General Manager, y a Satoru Nagaya, Director de Arte, para conocer la perspectiva de este nuevo juego que va a salir, bueno, ya ha salido, que estamos probando. En este caso, le han hecho las siguientes preguntas, vamos a hacer la entrevista directamente. Nos gustaría conocer un poco más sobre el proceso creativo del juego. ¿Cómo habéis hecho posible encajar la complejidad del juego de cartas físico dentro del entorno móvil, el cual necesita una velocidad mucho mayor? Ryo Tsuchikawa. Queríamos que los jugadores se sintieran más relevantes, que fuese mucho más sencillo entrar en el juego, sobre todo para aquellas personas que nunca han jugado o sienten que acceder a JCC Pokémon es demasiado difícil. Pensamos, ¿cómo pueden disfrutar? ¿De qué manera les gustaría el juego? La conclusión a la que llegamos era que deberíamos simplificar la estructura de las reglas, efectivamente. Jugamos, en este caso estamos jugando nosotros, y se siente un gran equilibrio entre la colección de cartas mientras ofrece un combate a alta velocidad. ¿Desde qué fecha habéis estado trabajando en este proyecto y cómo fueron las pruebas internas? ¿Os apoyasteis en algún momento del feedback de jugadores actuales? Ryo Tsuchikawa, o al revés. Lo que buscamos es que las más personas disfruten de este juego. Estamos muy interesados en estudiar la comunidad, sobre sus actitudes o acciones que tomen en las colecciones, o sobre de lo que más hablan específicamente sobre este nuevo producto. ¿Qué beneficios encontraste trabajando en cartas que solo se mostraban en formato digital en comparación con el juego físico? Satoru Nagaya. En cuanto al beneficio comparado, la versión física y Pocket es que ambas tienen funciones diferentes, aspectos y bellezas diferentes. Fue un verdadero desafío este proyecto por la digitalización en sí misma. Al final, la experiencia de las cartas Pokémon, tanto en físico como en digital, fue más grande de lo que esperábamos, y Pocket es una expansión genial para la propia marca. Por ejemplo, ahora tenemos las cartas inmersivas. La riqueza de las características de un Pokémon puede ser descrita más allá y de mucha mejor manera. Es más fácil de comprender para los novatos Pokémon que llegan por primera vez, así que es una herramienta realmente buena para invitar a más personas al mundo Pokémon. Con el alto número de ilustradores y perspectivas creativas esbozando nuevas cartas, ¿de qué manera te aseguras que los diseños se mantengan consistentes? ¿Cuánta libertad creativa les permite a los nuevos ilustradores? Y nos contesta Satoru Nagaya. Estamos bastante orgullosos del conocimiento que tenemos sobre nuestros ilustradores internacionales. Cuando llega una nueva tarea pensamos en muchos ilustradores y cada uno de nuestros miembros debatiremos sobre qué artista sería el más apropiado para este tema, como por ejemplo un nuevo Pokémon. Por ejemplo, si queremos capturar ese movimiento de este Pokémon, ¿quién podría capturar este momento de la mejor manera? Debatimos mucho sobre ello, para ello debemos tener por supuesto un alto conocimiento sobre cada artista. Estamos muy orgullosos de ir acumulando este tipo de conocimiento cada día, así es como funciona. Hablando sobre el diseño de cartas, ¿te gusta tomar riesgos a la hora de relatar un Pokémon o buscas ser más conservador con el concepto original? Satoru Nagaya. Es una pregunta realmente buena. El equilibrio es muy importante para nosotros y estamos muy orgullosos de haber logrado este equilibrio. El equilibrio significa, por un lado, que debemos ser conservadores sobre el formato de la carta, ya que esto afecta a la hora de jugar. No podemos cambiar esa regla, no podemos influenciar demasiado sobre algo a lo que vas a jugar. Así que el propio formato de la carta debe ser conservador. Pero por otro lado, en cuanto a la ilustración, el arte puede ser todo un desafío. Nos desafiamos a nosotros mismos para darle la impresión al jugador de que esta carta es nueva, o esta carta es única, o cualquier elemento que el jugador pueda tomar como algo novedoso para la carta. A esto apuntamos. Respondiendo a vuestra pregunta, somos conservadores, pero al mismo tiempo nos gustan mucho los retos. Sabemos, el JCC Pocket tiene una porción de expansiones diferentes comparado con el juego físico. ¿Cómo será vuestro acercamiento de nuevas expansiones en el futuro? ¿Podemos esperar algunas expansiones antiguas del juego físico o siempre sean inéditas y diferentes? Ryo Tsuchikawa.
Es una pregunta difícil de responder ahora mismo. Lo que puedo decir es que en estos momentos estamos centrados en el lanzamiento del juego en sí y queremos maximizar la felicidad y la sorpresa de los jugadores. Por ahora lo que puedo decir es que esperéis nuevas noticias. El género está emergiendo en formato digital dentro de la industria del videojuego, con juegos como Marvel Snap o Legends of Lunaterra. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza del juego de cartas coleccionables Pokémon Pocket en comparación a sus rivales? Ryo Tsujikawa. Comparando ambas versiones de JCC Pokémon con otros juegos, hay varias grandes diferencias, comenzando con la identidad del aspecto del coleccionismo. Hemos invertido muchos esfuerzos para construir esta discusión sobre si tengo este Pokémon también quiero este otro y cómo obtenerlos. El combate en sí mismo también es importante, pero sobre todo el coleccionismo es buena parte de su identidad. Así que bueno, hasta aquí la entrevista, espero que os haya molado. Nos han tirado ahí una puya de que de momento están centrados en el juego y no pueden darnos detalles de la próxima expansión. Así que no sabemos si traerán formatos antiguos del formato físico, o sea, cartas antiguas, colecciones antiguas o si exclusivas para el juego. Esperemos que traigan de las antiguas, la verdad. Tenemos ganas de ver también nuestras cartas físicas en este apartado de colección. Así que bueno, reiteramos, esta entrevista la ha hecho Medistation. Muchas gracias por haber hecho esta maravillosa entrevista y bueno, la hemos utilizado, pero hacemos como debe ser, las fuentes las reflejamos aquí. Y bueno, que sepáis que vamos a hacer torneos, como hemos dicho al principio, y muchas cositas más. Compartirlo a vuestros compañeros, a vuestros colegas, a los fans de Pokémon en foros y demás, el canal. No os centréis en otros canales que nos están copiando el contenido, ¿vale? Porque somos YouTube exclusivo, el primero que ha sacado esto a nivel internacional, español internacional. ¿Y qué más deciros? Bueno, pues que si os ha molado la entrevista o tenéis alguna opinión de ella, dejad en los comentarios y algún día hacemos un debate en directo. Así que nada, nos vamos viendo. Un saludete, chao, chao.